¿Podrá tener avances significativos la contraofensiva de Ucrania sin los aviones de combate que pidió Zelensky? Yo creo que sí, pero evidentemente esos aviones de combate son importantes y deben provisionarse. Estoy absolutamente convencido de que es una necesidad. Creo que no estamos teniendo toda la información, o no estamos teniendo toda la información sobre la contraofensiva, lo cual tampoco es claro porque la información ha fluido de una manera brutal del lado ucraniano. Como decía yo el otro día, es que no se pueden dar el lujo de mentir ya los ucranianos, porque los pillas una mentira y se les derrumba todo. Entonces tienen que ser cuidadosísimos acá. A Rusia le importa un pito mentir todos los días. Pero yo no sé si ha lanzado ya totalmente la contraofensiva. Lo que más me llamó la atención de todo lo que ha pasado es una contraofensiva suave, light, que ha recuperado una cantidad de poblaciones y demás. Pero el Ministerio de Defensa ucraniano sacó anteayer o un par de días antes un pequeño anuncio que dice: previsión del tiempo para Crimea este verano caliente. Pues, no, tampoco es necesario ser un genio de la geopolítica, como los que creen que saben de geopolítica, no saben nada, para darse cuenta de que lo que están diciendo es: intentaremos recuperar Crimea. Si recuperara Crimea Ucrania, el golpe sería absolutamente brutal. Vamos a hablar hoy, por cierto, de las mentiras de Ucrania, porque ya me tienen hasta el gorro de las mentiras sobre la guerra de 2014-2022. Siento la obligación de comprometerme cada día más con la realidad de Ucrania. Creo, sí, lo he dicho siempre y lo he repetido de distintas maneras. Lo que se está jugando en Ucrania es el futuro de todos nosotros. No es una guerra local, no es una guerra que pase y se integre a los libros de historia nada más. No sé cómo puede serlo la guerra de Sudán del Sur. Lo siento. Porque lo que se está jugando es mucho más desde el punto de vista del imperialismo ruso, desde el punto de vista del imperialismo estadounidense, desde el punto de vista de la decencia humana, que a mí me interesa mucho más. El otro día oí otra vez a Chomsky, de verdad no aprendo yo, y no gano para sustos porque me provoca una repugnancia visceral ya, estomacal. Entonces Chomsky estaba explicando por qué Ucrania es una guerra por poderes entre el imperialismo estadounidense y el ruso, cómo Estados Unidos ha apoyado a Ucrania, y entonces dices, sí es cierto, Estados Unidos ha apoyado a Ucrania, sí. Estados Unidos se interviene en favor de Ucrania desde 2014, sí, desde antes. ¿Por qué? Porque Ucrania había expresado en las urnas, democracia, que se llama, que tampoco le tiene mucho respeto a Chomsky, su deseo de integrarse a Europa. Y entonces un presidente al que eligieron para integrarse a Europa, cuando tenía que declarar la integración a Europa, decidió declarar que se integraba a Rusia, porque le llegaron al precio. Se llama Víktor Yanukovych y actualmente vive en Rusia como príncipe. No trabaja ni necesidad tiene que trabajar. Y entonces la gente dijo: oye, es que este no era el trato, nos estás traicionando. Entonces se rebelaron en 2014. Todo esto es cierto. Estados Unidos tiene más manos metidas ahí, claro. ¿Por qué? Porque Ucrania lo ha pedido, los ucranianos lo han pedido, los políticos ucranianos lo han pedido, y la gente, los ciudadanos ucranianos, lo han solicitado y lo han hecho saber a sus dirigentes de distintas maneras. Todo lo que dice Chomsky olvida una sola cosa. ¿Qué es lo que quieren los ucranianos? Los ciudadanos ucranianos quieren ser conquistados por Rusia y Estados Unidos se los está impidiendo. ¡Wow! Sería terrible. Esa es la idea que da Chomsky y todos los chomskitos. Pero no es así. Los ucranianos querían estar en Europa, quieren estar en Europa. Cualquier persona que haya estado en Kiev te dice que es la ciudad más europea de la Europa Oriental. Los mejores grupos de rock de la Europa Oriental vienen, por cierto, de Ucrania, incluidas las Sixters, de las que soy reciente fan. Son unas chiquillas que todavía no tienen 20 años ninguna de ellas, y que están tocando un rock precioso.
y les están tratando de impedir que se integren a Europa. Y ellos quieren ser independientes. Y en el 91 finalmente Rusia les reconoció su independencia. Y para que les reconocieran su independencia entregaron las armas nucleares que tenían. A la gente se le olvida que independientemente de toda la geopolítica de la que te quieran contar los que creen que saben geopolítica, y cuando analizas sus predicciones y afirmaciones en los últimos 6 meses, sabes que no se dan cuenta, no se enteran de nada, opinan como puedo opinar yo, pero con menos responsabilidad. Opinan como si supieran. Ayer ya estaba uno del chiflado aquí, el capitán, no me acuerdo, el capitán Tebañez, creo que se llama, diciendo que, Ucrania va a hacer estallar Zaporizhia. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta decirte mentiroso? Porque Ucrania no tiene ningún interés, ninguna ventaja en destruir la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, vamos a hablar, pues, de lo que es el Donbass. El Donbass es un área en el oriente ucraniano que se refiere a 2 oblasts o provincias que son Donetsk y Lugansk. Esta área, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente despoblada por las prácticas también de Stalin para defenderse de la invasión, que se entiende que había que defenderse de la invasión nazi, pero parte del proceso de defenderse de la invasión nazi es que cuando los ejércitos soviéticos tenían que retirarse de una zona determinada, y entre uno de los espacios por los que entra claramente, de manera masiva, los ejércitos nazis, es por Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, etcétera, pero por Ucrania entra con gran fuerza el ejército soviético. Entonces es en la retirada lo que fue la política de tierra quemada. Es decir, no dejar nada para el enemigo, destruir las poblaciones, los cultivos, matar al ganado, un poco a la manera de los Xhosa, para no dejarle elementos de apoyo logístico al ejército invasor nazi, de modo que conforme fuera avanzando hacia el interior del territorio ruso, del territorio soviético, los países soviéticos, Ucrania era una de las repúblicas soviéticas, pues se estiraran sus líneas de suministros porque no podían suministrarse de las tierras que estaban conquistando, sino que se encontraban tierra quemada. Se llamó la política de tierra quemada de Stalin. ¿Que fue eficaz? Sí, pero es brutal. Las guerras son brutales, sí, pero de todos modos es terrible. Bueno, entonces como esta área quedó despoblada, Stalin llevó a una gran cantidad de inmigrantes rusos para que ocuparan Donetsk y Lugansk, prohibió el uso del ucraniano, y de eso sí hay pruebas, no es algo que se haya dicho, hay pruebas de que prohibió el ucraniano, o lo restringió, obligó a que las escuelas solamente impartieran clases en ruso, y con este movimiento demográfico, en 1989, antes de la caída de la Unión Soviética, el 55% de la gente era de origen ucraniano y el 45% tenía ancestros rusos, aunque ya eran ucranianos y donde estaban viviendo era en Ucrania. Cuando Ucrania obtuvo su independencia en 1991, los que eran de raíces rusas empezaron una campaña diciendo que el Donbass era parte de Rusia. La disputa se resolvió con el Memorándum de Budapest. Ojo, aquí hay un instrumento legal que se firmó. Memorándum de Budapest de 1994, Ucrania le entrega sus armas nucleares a Rusia, ya no a la Unión Soviética. La Unión Soviética se había disgregado 3 años después, y Rusia aceptaba, se comprometía asumía el compromiso formal diplomático del acuerdo al derecho internacional de respetar las fronteras de 1991 que Boris Yeltsin había establecido para la independencia de Ucrania, lo que incluía el Donbass y Crimea. Se acabó. Esto es tuyo. Lo he firmado en el 91 y lo he confirmado en el 94. No estamos hablando de la prehistoria. En 2014, después de la caída de Yanukovych, Putin dijo que el memorándum ya no tenía ninguna validez, invadió Crimea y apoyó a las milicias prorrusas en el Donbass, y las apoyó también con la gente de Wagner, del grupo de mercenarios de Prigozhin, y con soldados rusos sin insignias, los llamados hombrecitos verdes que ocuparon Crimea.
el genocidio supuesto de los ucranianos contra los rusos del Donbass es el elemento fundamental de la propaganda rusa. ¿Qué es lo que nos dicen? Y me lo repiten ahora muchos. ¿Pero qué dices? ¿No ves que Ucrania asesinó a 14,000 civiles en bombardeos genocidas sobre poblaciones de mayoría rusa en el Donbass? La respuesta es no. Pero si todo mundo sabe que murieron 14,000 civiles. Sí, pero no murieron. Pero es que estuvo bombardeando durante 8 años a los pobres rusos en el Donbass, Ucrania, y por eso Putin se vio obligado a defenderlos. No, no es cierto. No es cierto. Es una campaña propagandística que comienza en el 2014, cuando se acusa a todos los ucranianos que no quieren ser parte de Rusia de integrarse a Rusia como lo proponía Yanukovych, Lukashenko, estoy pensando en lo de Prigozhin. Yanukovych no quieren volver a integrarse económica, social, políticamente a Rusia, son nazis. Ahí se establece la narrativa de que todo aquel que sea pro-occidental es nazi. Ese es el nazismo del que habla Putin. Bueno, vamos a ver las cifras. ¿Qué les parece? Las cifras. Las Naciones Unidas, los responsables de derechos del hombre, el Alto Comisionado de los Derechos del Hombre, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2022, un mes antes de la invasión de Putin, informaba de las siguientes cifras que han certificado. Y si ustedes van a la documentación, están los nombres uno por uno de los civiles muertos. Uno por uno, porque ha habido investigadores de la ONU que han estado en el Donbass precisamente viendo si cuanto contaba Putin sobre ese genocidio era cierto y si las Naciones Unidas no tenían que intervenir como tienen que intervenir en caso de genocidio cuando uno de sus Estados miembros comete un genocidio oficialmente. Ahora, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos calcula que el número total de bajas no es muertos, bajas, relacionadas con el conflicto en Ucrania desde el 14 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021 está entre 51,000 y 54,000 personas, bajas. Entre 14,200 y 14,400 muertos. Los demás son heridos. Las bajas son la suma de muertos y heridos. Al menos 3,404 civiles. Se calcula que 4,400 fuerzas ucranianas y se calcula que 6,500 miembros de los grupos armados. Es decir, los 14,000 muertos de la guerra del Donbass de entre 2014 y 2022 es la totalidad de muertos. Casi la mitad de ellos de separatistas prorrusos, de mercenarios de Wagner y de soldados rusos sin insignias. 6,500 de ellos. 4,400 soldados ucranianos, fuerzas ucranianas que defienden su territorio de separatistas independentistas violentos, cosa que hace cualquier país del mundo, defender sus fronteras. Y 3,404 civiles, cuando menos. 3,404 civiles ya no son 14,400, ¿verdad? Ya no son 14,000 civiles asesinados brutalmente a lo largo de 8 años de bombardeos que nadie vio, con edificios destruidos que no existían en el Donbass. Como decía Prigozhin, curiosamente, en su declaración casi de guerra contra los altos mandos militares rusos, se disparaban unos a otros, pero nada más. No había ese genocidio que nos vendía Putin. Pero ¿cómo murieron esos civiles? Pues esta es también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El total de bajas civiles relacionadas con el conflicto entre 2014 y 2021. Traduzco. Durante todo el periodo del conflicto, del 14 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021, poco menos de 2 meses antes de la invasión brutal, genocida, imperialista de Putin,
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró un total de 3.106 muertes de civiles relacionadas con el conflicto. 1.852 hombres, 1.072 mujeres, 102 niños, 50 niñas y 30 adultos cuyo sexo es desconocido. Teniendo en cuenta las 298 muertes a bordo del vuelo de las aerolíneas malayas MH17 el 17 de julio de 2014 que tiró el ejército ruso, un vuelo civil que tiró el ejército ruso, que derribó el ejército ruso, el saldo total de muertes del conflicto sobre los civiles ha alcanzado al menos 3.404. El número de civiles lesionados se calcula que supera los 7.000. Pero es la gráfica de barras de la derecha la que nos da la clave. 2.084 de esas personas, de esos civiles lamentablemente víctimas de la guerra, 2.084 murieron en 2014. Entre ellos, por supuesto, las casi 300 muertes del avión civil derribado por Rusia impunemente, porque mantiene la impunidad hasta hoy del vuelo MH17. En 2015, 955 muertes. 2016, 112, 2017, 117, 2018, 58, 2019, 27, 2020, 26, 2021, 25. Cuidado, estos son civiles que han muerto por acciones de los dos bandos, no todos han sido asesinados por los malvados ucranianos. También han sido personas que se han resistido a la invasión rusa y que han pagado con su vida. ¿Cuántos fueron asesinados por los rusos, por los ucranianos? No lo sabemos, pero sí sabemos que no todos fueron muertos por los ucranianos. La historia de los 14.000 muertos civiles bombardeados en el Donbass, que es parte central de la propaganda rusa, se dirime así. Puede que a los prorrusos no les guste, puede que a los antiucranianos, antiestadounidenses, antioccidentales, antieuropeos no les guste, pero esto no está para que te guste o no te guste. Esto está para que te ajustes a los hechos y a los datos. El genocidio del que habló y ha seguido hablando Putin es inexistente. El nazismo del que habla Putin fundamentalmente es la opción por Occidente en lugar de la opción por Rusia. Y el hecho de que haya nazis en Ucrania, que los hay, siempre nos tiene que medirse de la siguiente manera. Los grupos de ultraderecha, los partidos de la ultraderecha ucraniana no han tenido suficientes votos para estar siquiera en el Parlamento. Mientras que nosotros en España estamos a punto de tener un partido nazi en el gobierno y hay nazis de la Alternativa por Alemania en el Bundestag y hay nazis británicos en la Cámara de los Comunes. Y por supuesto hay nazis franceses en la Cámara de Diputados francesa. Sí hay nazis en Ucrania, pero seguramente no son tantos como tenemos en otros lugares, o por lo menos no tienen la fuerza que desafortunadamente tienen en otros lugares. Por favor, cuando les cuenten esta historia, vayan a los datos de los que tenemos absoluta certeza y que no son parte de la propaganda. Ya sé que van a decir que esto es propaganda, pero el problema es que aquí hay datos de gente que ha estado allí viéndolo, como hay datos de los periodistas que están hoy en el frente contando las historias en Occidente, mientras que no las están contando en Rusia. Así que, ¿a quién le crees?